La Asamblea Nacional de Venezuela le pidió al Congreso español una exhaustiva investigación del viaje de Delcy Rodríguez a ese país. El Parlamento venezolano envió 2 cartas para conocer los motivos detrás del encuentro de la vicepresidenta del régimen con el ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos. La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, solicitó al Congreso español una exhaustiva investigación del viaje a Madrid de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y los motivos detrás de su encuentro con el ministro de Fomento español, José Luis Ábalos. El encuentro tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que había viajado Rodríguez hasta el aeropuerto madrileño en Barajas, y generó una tormenta política en España porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Caracas. Tras filtrarse la reunión en un medio digital, el gobierno español dio varias versiones de lo sucedido y mantuvo que Rodríguez no llegó a entrar legalmente en el suelo del país, con lo que no se violaron las sanciones que la Unión Europea mantiene desde 2017 contra dirigentes destacados del Ejecutivo venezolano. Sin embargo, la Asamblea Nacional Venezolana pide ahora explicaciones al Congreso español por medio de 2 cartas oficiales idénticas, a las que tuvo acceso F, firmadas por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Armando Armas, diputado de la oposición y afín a Guaidó. Las misivas fueron recibidas por las portavoces del conservador Partido Popular y Ciudadanos, en la Comisión de Exteriores del Parlamento Español, Valentina Martínez y Marta Martín. A este respecto, el PP registró ayer una petición de comparencia en el Pleno del Congreso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para explicar las conversaciones mantenidas y los acuerdos alcanzados en el encuentro entre Rodríguez y Ábalos. En las cartas, la Asamblea recuerda que Delcy Rodríguez figura en la lista de altos cargos del gobierno de Maduro, sanciones por la Unión Europea, que expresadamente prohíbe su entrada en territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo. En sendos documentos que lucen el logotipo y sello oficial de la Cámara de Venezuela, el diputado Armas agradece el fraternal recibimiento dado por el pueblo español a Guaidó en su visita del pasado 25 de enero a Madrid. Justo una semana antes, la vicepresidenta Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, donde fue recibida por el ministro español de Fomento, quien asegura haberla convencido de que no pisara suelo español para no incumplir las sanciones de la Unión Europea. Las cartas de la Asamblea Nacional recuerdan a las diputadas de PP y Ciudadanos y el gobierno de España que Rodríguez tiene prohibido la entrada al territorio Schengen y que eso incluye su espacio aéreo. El uso partidista de la visita de Guaidó no ayuda a Venezuela. La ministra de Exteriores defiende ajustar el papel de la diplomacia al siglo XXI. Arantxa González Laya niega que su llegada al frente de Exteriores implique cambios bruscos en las políticas. Y, sin embargo, tanto sus gestos como sus mensajes dan pistas de un sólido deseo de renovación. Reacia al boato y al formalismo, la ministra dirige desde el mes pasado la diplomacia española, un cuerpo muy apegado a las tradiciones. Ella resuelve la aparente contradicción invocando lo que llama diplomacia del siglo XXI y esgrimiendo como aval su amplia experiencia negociadora en organizaciones como la Comisión Europea, la Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas. Didacta y asertiva, la ministra recibe al país el pasado viernes, minutos después de haber conversado por teléfono con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. La pregunta es, en su ministerio se aprecian señales de cambio. La primera se refiere a la llamada diplomacia económica. ¿En qué consiste esa estrategia? ¿No corre el riesgo de quedar confundida con una ministra de Comercio? La diplomacia económica supone ajustar el papel de la diplomacia al siglo XXI, arrancar la economía en todas sus expresiones, cultural, empresarial, investigadora, científica. Yo llego aquí y encuentro que el ministerio tiene una red increíble de casas, fundaciones, patronatos. Cada una se puede articular mucho mejor para ponerla al servicio de la política exterior.
Es una manera más moderna de interpretar el rol de la diplomacia. Ha eliminado como tal la Secretaría de Estado de Iberoamérica. No es necesaria ya una persona específica para dialogar con esa región tan cercana. Iberoamérica no tenía un secretario de Estado exclusivo, la compartía con Cooperación, algo que cuando llegué aquí me dijeron que no gustaba. Quise reposicionar Iberoamérica donde tiene que estar, con las relaciones exteriores de España, pero con una especificidad que no tienen otras regiones. ¿Significa que recortamos nuestro interés por Iberoamérica? Francamente no. En mi primera semana de trabajo he llamado a todos los ministros de Exteriores de Iberoamérica, no lo he hecho con otras regiones. En el caso concreto de Venezuela, ustedes dicen que no hay cambio de políticas, pero el presidente del gobierno ha pasado de reconocer a Juan Guaidó a no recibirlo y a hablar de reconocimiento de la oposición venezolana. ¿Eso cómo se explica? Guaidó es el presidente encargado de Venezuela y eso lo dice España por activa y por pasiva. Es verdad que cuando lo recibo yo como lo recibe Josep Borrell en Bruselas, lo que me importa es que hagamos avanzar una situación que se ha enquistado en Venezuela. La manera de hacerlo nos parece construir un consenso internacional lo más amplio posible que apoye a las partes de Venezuela en torno a la celebración de elecciones democráticas. Igual nos equivocamos, pero me gustaría que se nos diera un poco de crédito. Nuestro objetivo no ha cambiado en este año, pero la situación sobre el terreno sí. También hay que tener en cuenta que la situación de España respecto a Venezuela es diferente a la de otros países. Tenemos una gran población venezolana en España y española en Venezuela. Somos los únicos con un líder opositor, Leopoldo López, en nuestra misión diplomática. Lo que no aprecio es el uso partidista que se ha hecho de la visita de Guaidó, que no ayuda a resolver el conflicto en Venezuela. Parte de esa polémica se genera porque en un año se pasa de reconocerlo como presidente encargado a recibirlo en Casa América, no en la sede del ministerio. A mí las formas me importan hasta cierto punto. Voy a explicar por qué recibí a Guaidó en Casa América. Cuando llega a España es recibido por los servicios exteriores como se recibe a un jefe de Estado o de gobierno, pero en el aeropuerto nos comunica que prefiere no utilizar esa vía, sino pasar por donde pasan los ciudadanos porque hay muchos que lo están esperando. También pide entrevistarse conmigo en Casa América. ¿Lo pide él? Sí, porque después tiene un acto en el Ayuntamiento de Madrid, al lado de Casa América, y porque va a recibir a otras personas esa tarde a quienes no puede ver en el Ministerio de Exteriores porque no corresponde. Se vio con el presidente del PP, Pablo Casado. Me preguntan si lo puedo recibir allí y por supuesto acepto. Esa es la verdadera historia. Me hubiera gustado que alguien me preguntara en vez de crear una polémica sobre el edificio que se ha llegado a crear. La coincidencia de este hecho con el episodio confuso de Delcy Rodríguez apuntaba a un giro de España con Venezuela. Me gustaría que se diese un poco de crédito cuando decimos que no ha cambiado la postura. No hemos dejado de apoyar los esfuerzos para buscar una solución ni de amparar discretamente, sin hacer publicidad, a cientos de personas. La polémica estéril nacional no ayuda a resolver la situación y siembra dudas sobre el compromiso de España. ¿España está mediando? Tengo contactos casi diarios con ministros para ver cómo acompañar estos esfuerzos, tanto para una solución pactada como para resolver el problema humanitario que causa este conflicto en Venezuela y en países vecinos. ¿Qué ha tratado en su conversación con Pompeo? Él ha pedido hablar conmigo, me ha transmitido su deseo de trabajar con España y de extender la colaboración actual. El resultado de esas conversaciones puede ser rebajar la conflictividad comercial estadounidense a cambio de mayor cooperación de España en defensa. Pompeo me ha mencionado que considera muy importante el compromiso que tiene España con Estados Unidos albergando 2 bases militares. Así comenzó la discusión. Quiero buscar puntos de encuentro y un equilibrio en el que Estados Unidos encuentre cosas que considera importantes y España también. Evidentemente el acceso al mercado americano para productos españoles es importante. Usted, al contrario que su antecesor,
¿Se distancia del eje franco-alemán en la Unión Europea? ¿Qué mensaje quiere transmitir? España quiere contribuir decisivamente a construir consensos en Europa. Habrá temas en los que eso suponga trabajar con Francia y Alemania, pero en otras cuestiones esa geometría será un poquito diferente. En Bruselas he escuchado el mensaje claro de que España tiene que jugar un papel decisivo en tejer soluciones, en migraciones, en la transición verde, en presupuestos, en cooperación. Ese es el rol que quiero para España. Pasar más buscando alianzas con Francia y Alemania, por supuesto, pero también con otros países. ¿El Brexit puede dañar a España más que a otros países o socios europeos en inversiones y comercio? ¿Qué va a hacer para mitigarlo? El Brexit deja a Europa más pequeña, sí, pero deja a Gran Bretaña aún más pequeña. Es una lección que nos debe servir a todos. Vamos a trabajar con la Unión Europea para que la relación futura con el Reino Unido ampare nuestros intereses. Queremos una relación lo más estrecha posible, sin que pueda ser igual que antes y en condiciones de competencia leal.